Vamos a estudiar a continuación uno de los criterios existentes para determinar si una serie infinita es convergente o divergente, el criterio de la integral, el cual nace del siguiente teorema. Si f es positiva, continua y decreciente en este intervalo y a sub n es igual a f de n, entonces la sumatoria desde n igual 1 a infinito de a sub n, que es nuestra serie, y esta integral impropia convergen o divergen mutuamente. Lo que nos está diciendo el teorema es que si nosotros queremos saber si una serie infinita es convergente o divergente, basta con que calculemos esta integral impropia. Si el resultado de la integral impropia es que es convergente, entonces la serie será convergente. Si es divergente, la serie será divergente. ¿Quién es f de x? Nosotros sabemos que a sub n es igual a f de n. Estamos cambiando en a sub n a n por x. Obviamente se tienen que cumplir estas condiciones y es que la función sea continua, positiva y decreciente en este intervalo. Si tenemos, por ejemplo, sumatoria desde n igual 1 a infinito de 1 entre n, para nosotros f de x es igual a 1 entre x. Cambiamos a n por x. Tenemos que verificar que f de x sea positiva, continua y decreciente en el intervalo. Y luego calcular esta integral. Integral de 1 a infinito de 1 entre x de x. Si el resultado es un número, vamos a decir que la integral es convergente y por tanto la serie es convergente. Si no encontramos como resultado un número, entonces vamos a decir que la integral es divergente y por tanto la serie es divergente. Aquí hay una condición tácita para utilizar el criterio y es que debemos encontrar la primitiva de esta función para poder encontrar el resultado de esta integral. Si nosotros tenemos algo como sumatoria desde n igual 1 a infinito de e a la menos n al cuadrado, en este caso vamos a decir que f de x es e a la menos x2 y verificamos para esta función que es positiva, continua y decreciente y vamos a integrarla. El problema de esta función es que no admite primitiva, aunque la integral, entre otras, para quienes vayan a cursos más avanzados, van a encontrarse que integrar de 0 a infinito a e a la menos x2 de x va a ser igual a raíz de pi entre 2. Podemos decir entonces que esta serie es convergente, pero esto que estamos mostrando aquí está por fuera del alcance de este curso. En general vamos a utilizar el criterio de la integral cuando tengamos funciones a las cuales podemos encontrarles la primitiva. Vamos ahora a entender un poco por qué funciona el teorema antes de que veamos ejemplos como este. Veamos entonces este par de gráficas. Esta curva en amarillo es para nosotros f de x. Nos interesa encontrar esta integral. Integral de 1 a n de f de x. Como esta es una función que es continua y positiva, entonces esta integral va a ser el área bajo la curva. Aquí tenemos dos aproximaciones. Una es utilizando rectángulos que tocan a la curva en el lado derecho y la otra es utilizando rectángulos que tocan a la curva en el lado izquierdo. ¿A qué va a ser igual el área en este caso y el área en este caso? Recuerden, son aproximaciones. Esta aproximación es menor a la integral y esta aproximación es mayor a la integral. Miren, aquí nos sobra y aquí antes nos falta. Entonces vamos a decir que para cada uno de estos rectángulos la base mide una unidad. Entonces el área del primer rectángulo va a ser 1 por la altura, que es la imagen de 2, 1 por f de 2 y 1 por f de 2 es f de 2. Para el segundo rectángulo tenemos 1 por f de 3, que es f de 3 y así podemos continuar hasta tener 1 por f de n. Entonces tenemos que es f de n. Vamos ahora a esta aproximación. Aquí tenemos lo mismo, que la base del rectángulo mide una unidad. Entonces tenemos 1 por f de 1 en este caso, es f de 1, más 1, que es la medida de la base por la altura, que es f de 2, entonces nos va a dar f de 2. Y así continuamos. Mucho cuidado que en este último rectángulo tenemos 1 por f de n menos 1 porque estamos tocando a la curva con el lado izquierdo del rectángulo. Entonces eso nos da f de n menos 1.
Esto que tenemos aquí, f de 2 más f de 3, etcétera, es la suma enésima para nuestra serie. Miren, si nosotros tenemos sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de fn, que es lo mismo que tener la sumatoria de a sub n, entonces esta va a ser una suma parcial hasta n, pero mucho cuidado que nos falta f de 1, entonces esto va a ser tener s sub n menos f de 1. Y en este caso, esto va a ser tener a s sub n menos f de n. Nos está faltando f de n aquí. Entonces vamos a tener que esta es la forma abreviada de escribir esta área y esta es la forma abreviada de escribir esta otra área, que entre otras se puede escribir también como s sub n menos 1. Esta es la suma parcial n menos 1, que es precisamente lo mismo que tener s sub n menos f de n. ¿Qué podemos decir de esta integral? Esta integral entonces se encuentra acotada, el área es mayor a esto y es menor a esto, entonces vamos a escribirlo. Esta integral de 1 a n de f de x es mayor que s sub n menos f1, y también vamos a decir que la integral de f de x de 1 a n es menor que s sub n menos 1. Si nosotros mostramos que esta integral converge para n tendiendo a infinito, que es otra forma de tener esta misma integral, miren, tener aquí n infinito, ¿qué quiere decir? Que esto vale L, M o cualquier número, vamos a decir que es L, entonces vamos a tener L mayor que S sub n menos F1. De aquí podemos decir que S sub n es menor, que es otra forma de decirlo, a L más F1. La suma enésima es menor a este valor y nosotros estamos haciendo eso cuando n tiende a infinito. O sea que intuitivamente, si esto es un número y esto es cuando n tiende a infinito, este S sub n es menor a esto, entonces esto que tenemos aquí converge. Visto desde un punto de vista más formal, S sub n representa una sucesión de sumas parciales que está acotada. Ya sabemos que está entre 0 y este valor si la integral converge. Como está acotada, ya sabemos que siempre es mayor que 0, cualquier área de estos rectángulos nos va a dar mayor que 0 y menor que esto, y es monótona creciente, porque nosotros siempre que vamos adicionando rectángulos, esta área va aumentando. Podemos decir que una sucesión monótona y acotada es convergente. Si la sucesión de sumas parciales es convergente, entonces quiere decir que podemos encontrar el límite cuando n tiende a infinito para S sub n, y ese límite es precisamente la convergencia de nuestra serie. Ahora veamos qué pasa si la integral diverge. Si la integral diverge, o sea que este resultado es infinito, estamos diciendo que la suma parcial n-1 es mayor que infinito. Por tanto, entonces estamos diciendo que la serie como tal es divergente. Entonces, de esta forma intuitiva ya sabemos por qué si esta integral es convergente, la serie es convergente, y por qué si la integral es divergente, esta serie es divergente. Ahora veamos un ejemplo de cómo utilizar el criterio de la integral. Tenemos sumatoria de n igual 1 a infinito de 1 entre n cuadrado. Para nosotros f de x es 1 entre x2. Necesitamos mostrar que es positiva, continua y decreciente. Que es positiva es fácil. Para cualquier valor de x entre 1 e infinito siempre vamos a obtener resultados positivos. El numerador es positivo y si elevamos cualquier número al cuadrado va a ser positivo. Entonces tenemos 1 entre un valor positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Todas las imágenes son positivas. Ahora, ¿qué es continua? Ya sabemos dónde está la discontinuidad de esta función. ¿Dónde? Cuando x es igual a 0. No podemos dividir a 1 entre 0. Entonces vamos a decir que f de x es continua para x distinto a 0. Y a nosotros nos interesa que sea continua en este intervalo de 1 a infinito, entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es decreciente? ¿Cómo mostrábamos en cálculo diferencial que una función era decreciente? Necesitábamos encontrar la derivada de la función y luego mostrar dónde la derivada era negativa. Donde la derivada sea negativa, entonces vamos a tener que la función es decreciente. Entonces, ¿cuál es la derivada de f de x? En este caso, vamos a tener que f de x se puede escribir
como x a la menos 2. Recuerden, si tenemos 1 entre a la n, esto es lo mismo que tener a la menos n. Ahora sí derivemos. Tenemos que f' de x es igual a menos 2 que multiplica a x a la menos 3. Este menos 2 baja a multiplicar y al menos 2 le restamos 1, nos queda menos 3. Esto se puede escribir como menos 2 sobre x a la 3, por lo mismo que tenemos aquí. Ahora utilizando la igualdad en este sentido. Necesitamos ahora analizar dónde esta derivada, o sea, menos 2 sobre x al cubo, es menor que 0. Vamos a resolver esta desigualdad utilizando la regla del cementerio, o ley de las cruces, como también se le conoce. Entonces vamos a trazar aquí una recta real, vamos a buscar los valores que anulan al numerador y al denominador de esta fracción. En el caso del numerador, como tenemos una constante, no hay valores que lo anulen. En el caso del denominador, a x a la 3, pues si sustituimos a x por 0, va a ser 0, entonces va a ser el valor 0. Vamos a analizar qué sucede antes de 0 y después de 0. Antes de 0, menos 1, tenemos menos 1 al cubo, nos da menos 1, menos 2, entre menos 1, menos por menos da más, vamos a obtener resultados positivos. Recuerden que no nos interesa el resultado numérico, sino los signos. Ahora, después del 0, por ejemplo el 1, 1 al cubo es 1, menos 2 entre 1 es menos 2, vamos a obtener resultados negativos. Esta función f de x igual a 1 entre x a la 2 va a ser decreciente en este intervalo de 0 a infinito, porque la derivada, recuerden esto, es negativa en ese intervalo de 0 a infinito. Y como a nosotros nos interesa que sea decreciente de 1 a infinito, entonces ya podemos utilizar el criterio de la integral para analizar la convergencia de esta serie. Miren, verificamos que la función fuese positiva, continua y decreciente en este intervalo. 0 a infinito contiene 1 a infinito. Ahora entonces, ¿qué necesitamos hacer? Integrar. Veamos cómo sería. Tenemos integral de 1 a infinito, de 1 entre x2 de x. Preocupémonos primero por reescribir esta integral impropia utilizando límites. Límite cuando t tiende a infinito de 1 a t de 1 entre x2 de x. Recuerden, esta es la forma de resolver una integral impropia. Ahora sí, ¿qué tenemos? Límite cuando t tiende a infinito, vamos a encontrar la primitiva de 1 entre x2. 1 entre x2 ya vimos que se puede escribir así, x a la menos 2. Y la integral indefinida de esta función es, a este menos 2 le sumamos 1, nos queda x a la menos 1 y ese resultado divide, o sea, x a la menos 1 entre menos 1, que es lo mismo que tener menos, ley de signos, más por menos da menos, x a la menos 1 entre 1 nos queda x a la menos 1 y esto es igual a tener menos 1 sobre x. Entonces tenemos límite cuando t tiende a infinito de menos 1 sobre x, esto evaluado entre 1 y t. Tenemos límite cuando t tiende a infinito, recuerden, evaluamos primero el límite superior, menos 1 sobre t, y luego restamos evaluar el límite inferior. Por este menos nos queda más 1 sobre 1. Si nosotros sustituimos aquí a t por infinito, ¿qué tenemos? Menos 1 entre infinito, que da 0, más 1 entre 1, que es 1. El resultado del límite es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral es convergente. Por tanto, podemos garantizar que nuestra serie es convergente. Los invito ahora entonces a que veamos una serie de ejemplos sobre cómo utilizar el criterio de la integral para determinar si una serie dada es convergente o divergente. En cada uno de esos ejemplos vamos a verificar, eso sí, siempre las condiciones de este teorema, que sea positiva, continua y decreciente.